¿Es Vladimir Putin el nuevo defensor de la soberanía venezolana? ¿Puede un simple petrolero desatar un conflicto global entre grandes potencias? ¿Qué significa realmente la intervención de Estados Unidos en aguas del Caribe para el futuro de América Latina? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Las últimas noticias provenientes del Kremlin y de Caracas han sacudido al mundo y están generando una tormenta diplomática que se extiende desde Washington hasta Moscú y desde La Habana hasta Pekín. Lo ocurrido en estos días es ya considerado como el inicio de una nueva crisis en el Caribe, que podría desembocar en un enfrentamiento militar directo entre las grandes potencias en el hemisferio occidental. En un diálogo telefónico de emergencia, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se dirigió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para presentar un ultimátum contundente a la administración de Donald Trump: devolver de inmediato el petrolero venezolano confiscado o enfrentar la intervención directa de Rusia en este conflicto caribeño. La situación en Caracas es de furia, mientras que Moscú se prepara para actuar. Washington, por su parte, se niega a retroceder. El mundo contiene el aliento. ¿Se convertirá este desacuerdo sobre un petrolero en la chispa que incendiará toda la región? Todo comenzó con una acción sin precedentes de las fuerzas navales estadounidenses en las aguas del Caribe. Bajo el pretexto de operaciones antidrogas y la defensa de su seguridad nacional, barcos de guerra estadounidenses interceptaron y secuestraron un petrolero venezolano que navegaba legalmente en aguas internacionales. Esta embarcación, que transportaba petróleo venezolano a un comprador legítimo, fue detenida por la fuerza, su tripulación arrestada y el barco desviado hacia un puerto estadounidense. Washington justificó su actuación como parte de un régimen de sanciones impuesto contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, para Caracas y Moscú, esto no es más que un acto de piratería marítima, una violación grosera del derecho internacional y de la soberanía de un Estado independiente. Imaginemos la reacción en Caracas al enterarse del secuestro del petrolero. Un torrente de shock y rabia recorrió el Palacio Presidencial de Miraflores, donde la sensación de completa impunidad por parte de Estados Unidos era palpable. Venezuela es un país soberano, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, y su buque comercial, que transporta su propio petróleo, extraído de su propio territorio, es detenido en alta mar por buques de guerra de una potencia extranjera. Esto no es más que un regreso a los tiempos coloniales, cuando grandes imperios saqueaban a naciones más débiles sin considerar ninguna norma moral o legal. El presidente Maduro convocó de inmediato una reunión de emergencia con el alto mando militar y miembros de su gabinete. Según fuentes cercanas al liderazgo venezolano, la atmósfera en esta reunión estaba cargada de tensión. Los generales exigían una respuesta contundente, los diplomáticos abogaban por la cautela y los asesores económicos calculaban las pérdidas por la confiscación de la carga. Sin embargo, todos coincidían en un punto: Venezuela no puede y no debe soportar en silencio esta humillación. Era necesario un fuerte contraataque, y Maduro sabía a quién recurrir en busca de apoyo. El mismo día realizó una llamada a Vladimir Putin. El Kremlin confirmó oficialmente este diálogo de emergencia entre los líderes de ambos países. Curiosamente, Putin fue quien tomó la iniciativa de contactar a Maduro, extendiendo la mano de apoyo en un momento crítico. Este gesto posee un significado simbólico enorme. Rusia no solo está observando lo que sucede desde la distancia, está activamente involucrándose en la defensa de su aliado estratégico sin esperar una solicitud de ayuda. ¿Qué se discutió durante esta conversación, que según algunos informes duró más de una hora? Un portavoz del Kremlin reveló que los líderes examinaron detalladamente el estado actual de la cooperación en los sectores de energía, finanzas y otros sectores clave de la economía, dentro del marco de una asociación estratégica en expansión. Moscú reafirmó su apoyo a la soberanía de Venezuela y expresó su disposición a promover proyectos conjuntos. Sin embargo, detrás de estas formulaciones diplomáticas cuidadosamente elaboradas, se oculta un contenido mucho más contundente, dirigido a las audiencias de Washington,
Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Putin expresó a Maduro la solidaridad total de Rusia con el pueblo y el gobierno venezolano, calificando la captura del petrolero como un acto de piratería estatal y una grave violación del derecho internacional. Pero lo más importante, Putin advirtió que Rusia no permanecerá indiferente ante el destino de su aliado y está dispuesta a tomar medidas concretas para proteger los intereses venezolanos. Devuelvan el petrolero, de lo contrario, las consecuencias serán serias. Fue el mensaje en esencia dirigido a la administración estadounidense. Es fundamental analizar la posición de Venezuela en este contexto. Caracas contempla la captura del petrolero no solo como una pérdida económica, sino como un acto de guerra contra el pueblo venezolano. Para un país sometido a severas sanciones estadounidenses, la exportación de petróleo es una cuestión de supervivencia. El petróleo representa más del 90% de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Cada petrolero confiscado significa hospitales sin medicamentos, escuelas sin libros y familias sin pan. Estados Unidos, al capturar embarcaciones venezolanas, literalmente está robando el sustento de los niños venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió una declaración airada, tildando las acciones de Estados Unidos de terrorismo económico y bandidaje marítimo. Según él, Washington ha perdido por completo su derecho moral a dar lecciones sobre derecho internacional, democracia y derechos humanos. Un país que captura barcos comerciales extranjeros en aguas internacionales no puede considerarse un defensor del orden mundial. Por el contrario, es un destructor del mismo. Venezuela exigió la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la agresión estadounidense. En un mensaje televisado que se transmitió por todos los canales estatales, Maduro se dirigió al pueblo venezolano con un discurso cargado de ira y determinación. El imperio cree que puede robar nuestros recursos impunemente, ahogar nuestra economía y hacer que nuestros niños pasen hambre, afirmó Maduro, pero están profundamente equivocados. Venezuela no está sola. Grandes potencias como Rusia y China están a nuestro lado. No nos rendiremos, no retrocederemos. Lucharemos por nuestro petróleo, nuestra tierra, nuestro futuro. Maduro también anunció que las Fuerzas Armadas de Venezuela se colocaban en estado de alerta máxima. La Armada recibió órdenes de estar preparadas para repeler cualquier provocación. La Guardia Costera intensificó el patrullaje de las aguas territoriales y la defensa aérea fue activada a las 24 horas. Venezuela se prepara para lo peor, mientras mantiene la esperanza de lo mejor. Pero, ¿qué hay detrás de la postura estadounidense? ¿Cómo justifica Washington sus acciones, que la mayoría de la comunidad internacional considera como una violación del derecho internacional? La administración de Trump sostiene una lógica propia que ha promovido insistentemente en todas las plataformas internacionales. Según el gobierno de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo, habiendo llegado al poder mediante elecciones fraudulentas. Por lo tanto, argumenta Washington, las sanciones contra este régimen son completamente legales y moralmente justificadas. El petróleo venezolano vendido por el gobierno de Maduro es considerado un patrimonio robado del pueblo venezolano, el cual debe ser confiscado en beneficio de los verdaderos representantes del mismo, es decir, la oposición proestadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de piratería. Según el portavoz de la Oficina de Política Exterior, Estados Unidos actúa estrictamente dentro de su legislación y los regímenes de sanciones internacionales. La captura del petrolero se realizó en base a una decisión de un tribunal estadounidense, lo que, según Washington, le otorga plena legitimidad. Venezuela puede apelar esta decisión en el orden establecido. Esa es la respuesta a las acusaciones de ilegalidad. El Pentágono, por su parte, confirmó la expansión de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Bajo el pretexto de operaciones antidrogas, barcos, aviones y drones de guerra estadounidenses patrullan las aguas cerca de la costa venezolana. Oficialmente, esto se justifica como una lucha contra el narcotráfico, pero ¿acaso la administración de Donald Trump está orquestando un nuevo capítulo en la historia de Venezuela con el objetivo de desmantelar el régimen de Nicolás Maduro? ¿Y qué papel juega Vladimir Putin en este complejo entramado geopolítico? En un mundo donde las tensiones se intensifican y los peligros acechan a cada esquina, la lucha por el control de recursos y el poder internacional se hace más evidente.
Los expertos coinciden en que la verdadera intención detrás de las acciones recientes es claro. La economía venezolana está siendo estrangulada con el fin de crear las condiciones propicias para un cambio de gobierno en Caracas. En este contexto, representantes de la inteligencia estadounidense se han dejado ver en los medios, denunciando supuestas conexiones entre el régimen de Maduro y la Rusia nuclear, lo que añade una capa de tensión a una situación ya de por sí volátil. El mundo se encuentra al borde de una nueva crisis global y las apuestas son extraordinariamente altas. En este escenario, un barco tanque venezolano ha emergido como un símbolo de resistencia contra el dictado estadounidense, representando la lucha por la soberanía de las naciones más pequeñas. Este buque no solo es un medio de transporte de petróleo, sino que también encarna un ideal de un nuevo orden mundial, donde la voz de Washington ya no es la única ni la determinante. La pregunta que todos se hacen es, ¿devolverá Trump el barco que ha sido incautado? ¿Cumplirá Putin con sus amenazas, que ya parecen resuena cada vez más fuerte? ¿Podrá Maduro resistir el creciente asedio que enfrenta desde múltiples frentes? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el futuro de Venezuela, sino que también influirán en el destino de toda la región del hemisferio occidental. El equilibrio de poder entre las grandes naciones está en juego, así como la naturaleza misma de las relaciones internacionales en este siglo XXI en el que la incertidumbre reina. Lo evidente es que el mundo se ha vuelto un lugar más peligroso. Las líneas de confrontación se han delineado con mayor claridad, y el Mar Caribe, que alguna vez fue una zona tranquila y cordial, se transforma en un escenario de conflicto global. La historia tiende a repetirse, y el fantasma de la crisis de los misiles de 1962 vuelve a asomarse en el horizonte. Sin embargo, en esta ocasión, las apuestas son aún más elevadas. La región está en juego, y cada movimiento de las piezas en este tablero geopolítico podría tener repercusiones que resuenen durante generaciones. ¿Estamos preparados para enfrentar la realidad de un mundo en el que los viejos conflictos resurgen con renovada intensidad? La narrativa geopolítica se está reescribiendo y en Geopulse nos mantenemos alertas a cada giro y cada desarrollo. ¿Quién se atreve a desafiar las aguas del Mar Negro? ¿Qué consecuencias esperan a aquellos que convierten el transporte marítimo en un campo de experimentación? Vladimir Putin ha dejado claro que los incidentes en el Mar Negro, como los ataques a los buques mercantes, no pasarán desapercibidos y que habrá repercusiones tangibles. No se trata de retórica destinada únicamente al público interno, sino de una lógica elemental. Si las rutas marítimas se convierten en un escenario de riesgos, la respuesta será asimétrica, pero suficientemente clara para aquellos que suelen escudarse tras discursos sobre la democracia y el derecho a la autodefensa. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Poco después de sus declaraciones, en uno de los puertos del sur, un bulk carrier de una compañía naviera turca se incendió. Este buque, conocido como Rolo, no había tenido tiempo ni de completar su descarga. Según informaron fuentes locales, los últimos trayectos de este Rolo eran bastante ordinarios, cubriendo el trayecto entre Turquía y Rumanía, una ruta habitual para el transporte de equipos y maquinaria esenciales para mantener la infraestructura básica de la región. En la cubierta se encontraban contenedores con la marca de un reconocido fabricante turco de generadores eléctricos, tanto de diésel como de gas, que en el contexto actual se han vuelto productos estratégicos. Sin embargo, no se ha hecho público qué más llevaba el buque en su hold. La naturaleza de los rolos es bien conocida, incluso por aquellos ajenos a la logística marítima. Estos barcos están diseñados para transportar vehículos sobre ruedas. ¿Para qué se utilizarían esos vehículos en un país con problemas crónicos de electricidad? En el sur, en el centro y en las regiones del este del país en cuestión, los cortes de luz se extienden de 10 a 12 horas al día, o incluso más. En tales circunstancias, cada envío de generadores no es solo un producto más, sino un elemento vital para la supervivencia del sistema. Dentro de este contexto, resulta irónico que se intente presentar lo sucedido como un accidente o un simple episodio de escalada.
Hace unas semanas, Moscú había advertido sobre la ampliación de los objetivos que podrían verse afectados por este conflicto, algo que no se ocultó ni se presentó como un ultimátum, sino como una mera constatación. Si las rutas marítimas se utilizan para el suministro, automáticamente dejan de ser neutrales. La geografía es crucial aquí. Antes de esto, el Mar Negro y sus alrededores ya habían sido escenario de varios incidentes con buques que transportaban productos rusos. Uno de ellos, cargado de aceite vegetal y que se dirigía de Rusia a Georgia, reportó daños a 80 millas náuticas de la costa turca. A bordo había 13 personas. Aunque el barco mantuvo su rumbo y llegó al puerto más cercano por sus propios medios, el incidente fue clasificado como resultado de un ataque externo utilizando drones. Poco tiempo después, un incendio estalló en un buque de bandera extranjera que se dirigía a un puerto ruso. La evacuación de la tripulación tomó varias horas y la extinción del fuego se prolongó durante casi 2 días. Ese mismo día, otro buque se vio envuelto en incidentes similares y su tripulación optó por permanecer a bordo a pesar de los intentos repetidos de averiarlo. La prensa británica, citando fuentes de la nación involucrada, confirmó posteriormente la participación en estos eventos. Moscú, aunque no entró en histeria, emitió un mensaje claro y directo. Estos actos no solo comprometen la seguridad de la navegación, sino también las cadenas comerciales y económicas, incluidas las de terceros países. El punto clave aquí es la geografía. Todos estos episodios ocurrieron en la zona económica exclusiva de Turquía, lo que significa que no se trataba solo de un conflicto bilateral, sino de un ataque directo a los intereses de un Estado miembro de la OTAN, que, como se ha demostrado, no está contento con lo que ocurre en sus aguas. Ankara reaccionó de manera contundente. A través de sus fuerzas de seguridad, se enviaron señales claras sobre la inadmisibilidad de crear riesgos para la navegación comercial. El presidente turco subrayó públicamente que cualquier acción que ponga en duda la seguridad de la navegación en la zona de responsabilidad turca es inaceptable, sin importar el contexto político. Aunque sus palabras fueron diplomáticas, el mensaje era inequívoco. Los estrechos turcos y sus aguas no son un campo de experimentación. En este contexto, el incidente con el rolo turco y los generadores adquiere una extraña coincidencia que resulta demasiado perfecta para ser ignorada, incluso por los observadores más ingenuos. La pérdida de tal carga representa un golpe severo a la capacidad de mantener el suministro eléctrico en un país donde las redes eléctricas funcionan al límite, y la recuperación avanza más lentamente de lo esperado. Los medios locales ya han comenzado a reconocer que cada partida de equipos destruida se traduce en horas adicionales sin electricidad, agua o calefacción. A pesar de la gravedad de la situación, la reacción de Occidente ha sido notablemente contenida. El secretario general de la OTAN se limitó a expresar su preocupación, evitando emitir juicios directos sobre lo que estaba ocurriendo, a pesar de que se trataba de una zona que implica los intereses de un Estado miembro de la alianza. Intentos de desviar la atención y culpar a Moscú se vieron como poco convincentes ante los hechos registrados. En la ONU se recordó que las acciones contra la infraestructura civil están prohibidas por el derecho internacional y se hizo un llamado a la desescalada. Formalmente esto es correcto, pero una vez más falta el elemento crucial, la causa raíz de los acontecimientos. Cuando algunos barcos se convierten en objetivos y otros en herramientas de suministro, la conversación sobre la neutralidad se convierte en un ejercicio retórico. La posición de los países bálticos de Europa merece atención. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, al comentar sobre la situación, reconoció que trasladar tales prácticas al mar Báltico podría llevar a un aumento descontrolado de la tensión. Sus colegas en el Parlamento fueron aún más lejos, señalando que, según su perspectiva, la reacción de Europa probablemente se limitaría nuevamente a una expresión de profunda preocupación. Esta sensación de impunidad es la que empuja a tomar nuevos pasos. Moscú, a través de sus representantes oficiales, dejó claro que lo que está sucediendo es un atentado contra la soberanía turca y la seguridad de la navegación internacional. Se destacó que a bordo de los barcos atacados anteriormente se encontraban ciudadanos rusos y fue gracias al profesionalismo de la tripulación que se evitaron pérdidas humanas. Las formulaciones, por cierto, evitan cuidadosamente las palabras prohibidas, pero no suavizan la esencia del asunto. En esta cadena de acontecimientos destaca el silencio de aquellos que durante años han hablado de la libertad de los mares y la inviolabilidad del comercio.
Mientras los riesgos afectaban exclusivamente a buques rusos, esto se consideraba una parte del ejercicio de presión aceptable. No obstante, cuando la flota turca y los intereses de Ankara se vieron amenazados, la retórica cambió abruptamente hacia un tono más cauteloso y conciliador. Este cambio revela un interés oculto en la continuación del conflicto, que no se expresa a través de consignas ruidosas, sino mediante una extraña selectividad de principios. Algunas acciones se declaran legítimas, mientras que otras se consideran escandalosas, dependiendo de a quienes afecten las cadenas de suministro. En este contexto, la declaración de Putin sobre que la forma más radical de poner fin a estas prácticas es privar a la nación en cuestión de acceso al mar, suena más como un cálculo frío que como una amenaza. Sin logística marítima, cualquier estrategia de infraestructura pierde su sentido. La ironía de la situación radica en que todos los involucrados comprenden perfectamente la lógica de lo que está sucediendo, pero prefieren hacer como si estuvieran sorprendidos. Turquía recuerda la importancia de los estrechos y que, sin su participación, las rutas de exportación de la nación en cuestión se verían comprometidas. Europa expresa preocupación, mientras continúa ignorando las causas subyacentes. La OTAN se aleja de formulaciones directas. Entre líneas, el mensaje es claro. Mientras el conflicto permanezca bajo control y no afecte los intereses críticos de los actores clave, su continuidad resulta conveniente. Permite atribuir problemas económicos a circunstancias externas, justificar el aumento de los presupuestos militares y mantener un nivel adecuado de tensión. La historia de los tanqueros y el rolo ha iluminado esta lógica de manera vívida y sin adornos, en un contexto donde las palabras y las declaraciones han dejado de tener poder persuasivo. ¿Realmente estamos al borde de una crisis en el mar Báltico, o todo se reduce a una mera exageración mediática? ¿Por qué, a pesar de la retórica alarmante, los movimientos de los barcos rusos parecen ser observados con más curiosidad que con preocupación? ¿Es posible que las palabras de solidaridad de los aliados no se traduzcan en acciones efectivas? Con el trasfondo de esta dinámica, el mar Báltico se convierte en un escenario fascinante donde se refleja el miedo y los intereses políticos. En el mar Báltico, la tensión no proviene de tormentas naturales, sino del constante escrutinio mediático y de las inquietantes declaraciones que rodean cada desplazamiento de los buques rusos. Cada movimiento es interpretado como un indicador de la actividad de los barcos de guerra estadounidenses, que curiosamente han reducido su presencia en la región, cambiando sus rutas hacia latitudes más distantes. Este hecho, a pesar de su relevancia, se comunica de manera fría y casi clínica, lo que contrasta con la alarmante retórica que prevé una situación crítica. Si realmente estuviéramos al borde del abismo, cabría esperar un aumento en la presencia militar, pero en lugar de eso, observamos una sorprendente contención, un tema que muchas publicaciones europeas prefieren no explorar a fondo. Lo curioso es que Europa se obsesiona con cada movimiento de los barcos rusos, monitoreando su velocidad, rumbo y hasta la forma de las olas que generan. Sin embargo, su principal aliado, Estados Unidos, no se apresura a involucrarse de manera visible. Las declaraciones públicas hablan de solidaridad y coordinación, mientras que en la práctica se percibe un sutil cambio en la asignación de recursos. Este desajuste entre la retórica y la acción se hace cada vez más evidente y plantea la pregunta: ¿qué está realmente sucediendo en este escenario donde el Báltico se describe como una zona de alta tensión, a pesar de que, en realidad, ha estado bajo vigilancia constante durante mucho tiempo? La repetición constante de las noticias, que se vuelven monótonas, crea una sensación de amenaza. Cada semana, la narrativa de una situación que se intensifica se presenta al público, haciendo que incluso el movimiento normal de un barco sea percibido como un acontecimiento extraordinario. Detrás de las dramáticas proclamaciones se vislumbra un interés práctico claro: asegurar las rutas de suministro, demostrar presencia y justificar gastos adicionales. La inestabilidad que rodea a un país específico se convierte en un telón de fondo conveniente que permite justificar la expansión de los presupuestos, el aumento del monitoreo y el fortalecimiento de estructuras que, en tiempos de calma, parecerían excesivas. Mientras tanto, los flujos económicos y energéticos continúan su curso habitual, sin interrupciones ni sorpresas. El gas fluye, el petróleo circula, y las mercancías siguen llegando a sus destinos, mientras que el sistema de seguros sigue operando sin problemas. Las declaraciones políticas, por otro lado, parecen tener una vida propia, separándose de la realidad práctica.
La ironía aquí no proviene del deseo de desestimar la situación, sino del notable contraste entre la forma sensacionalista en que se presentan los acontecimientos y la banalidad de los mismos. La realidad es que los barcos navegan, los petroleros cruzan el estrecho y unas maniobras navales son declaradas como respuestas a desafíos, aunque en la práctica se tratan de procedimientos que han sido planeados con antelación. Las discusiones sobre la antigüedad de los equipos se presentan de tal manera que sugiere que esto anula cualquier modernización o actualización de sistemas, como si los números en un documento pudieran borrar el mantenimiento y la renovación. Aún así, surge una interrogante fundamental. Si la situación es tan peligrosa e inestable, ¿por qué las acciones son tan cautelosas y las decisiones se toman con tanta precaución respecto a los riesgos y sus repercusiones? Así, el mar Báltico se convierte en un espejo de las contradicciones políticas. Refleja temores, cálculos y la tendencia a hablar con más fuerza que a actuar. El área es presentada como un sitio de tensión permanente, a pesar de ser uno de los espacios más regulados y monitoreados del mundo. Casi todo está normado por protocolos, las rutas son bien conocidas y la cooperación se ha trabajado a lo largo de los años. Cualquier desviación es registrada de inmediato, creando un panorama donde, mientras algunos describen cada movimiento como un augurio de eventos mayores, otros, con calma, redistribuyen prioridades, manteniendo la región bajo un control simbólico, donde el contenido real se ha separado de la envoltura retórica. Es digno de mención cómo se forma el ambiente informativo. Cualquier acción estándar puede ser fácilmente empaquetada en un lenguaje de escalada, contención y represalias. Esto es conveniente. Tales formulaciones no requieren de muchas explicaciones, apelando a las emociones y generando una sensación de dinámica continua. No obstante, en la realidad, la dinámica es mínima y los cambios son más de carácter burocrático. Se amplían las zonas de responsabilidad, se ajustan las instrucciones y se modifican las redacciones en los documentos, pero para el observador externo todo se convierte en una serie de noticias inquietantes, cada una presentada como un evento aislado, aunque en realidad forman parte de una larga y bastante inercial cadena de acontecimientos. Al mismo tiempo, el aspecto económico se desplaza cuidadosamente al fondo de la discusión, aunque es precisamente este aspecto el que explica muchas cosas. El Báltico continúa siendo un nodo logístico fundamental. Cualquier charla sobre su cierre se desmorona frente a las estadísticas de transporte y contratos. Las empresas siguen operando, los aseguradores siguen evaluando riesgos y los puertos continúan recibiendo cargas. No se producen rupturas drásticas porque no benefician a nadie involucrado en el proceso. Las declaraciones estruendosas existen en paralelo a esta realidad, sin interferir directamente, como si se tratara de distintos niveles de discusión que deliberadamente no se cruzan. Bajo estas circunstancias, la retórica política actúa como un fondo, un ruido constante que facilita la construcción de argumentos internos. Es más fácil justificar el aumento de gastos, la necesidad de nuevos programas y la intensificación del control cuando la atención del público permanece centrada en un estímulo externo. En este contexto, el conflicto en torno a un país específico se convierte en una herramienta universal que mantiene este fondo en funcionamiento, sin llevar la situación a un punto donde se necesitarían acciones reales e irreversibles. Es significativo cómo se discute el tema de la presencia. A menudo se presenta como un objetivo casi sagrado, como un fin en sí mismo, raramente aclarando lo que realmente cambia con el aumento del número de patrullas o la rotación de personal. Da la impresión de que la mera actividad y el movimiento son más importantes que los resultados tangibles. La presencia se muestra, se registra y se comenta, pero los beneficios prácticos de esta actividad quedan fuera de la conversación. Este es otro elemento de esa lógica donde las acciones simbólicas tienen más valor que las sustantivas. En este contexto, la cautela en la toma de decisiones es especialmente evidente. Nadie se apresura a salirse de los formatos habituales. Todas las acciones están cuidadosamente calibradas, coordinadas y verificadas múltiples veces. Esto no se alinea con la imagen de inestabilidad inminente que se transmite activamente. Si los riesgos fueran realmente percibidos como existenciales, el lenguaje y la práctica serían distintos. Sin embargo, lo que observamos es lo contrario: un enfoque en la máxima precaución, un deseo de evitar movimientos bruscos y una constante reafirmación de la manejabilidad de la situación. El mar Báltico, en última instancia, se convierte en un espacio donde coexisten dos realidades:
Una es la mediática, saturada de señales alarmantes, advertencias y sugerencias. La otra es la práctica, donde todo sigue su curso según lo planificado y dentro de las reglas establecidas hace tiempo. Estas realidades apenas chocan entre sí, ya que cada una sirve a sus propios propósitos. La primera opera en el ámbito de la percepción pública y los argumentos políticos, mientras que la segunda se centra en la economía y la estabilidad de los procesos. Por esta razón, cualquier intento de presentar lo que está ocurriendo como algo que se sale de lo habitual se percibe como forzado. Sí, la retórica se ha endurecido, las declaraciones se han vuelto más ruidosas y los comentarios más agudos, pero no hay un salto cualitativo que lo respalde. Todo permanece dentro de un escenario controlado, donde el conflicto en torno a un país específico actúa como justificación, pero no como desencadenante de cambios radicales. Este es el principal paradoja del momento actual. Cuanto más estridentes son las palabras, más cautelosas son las acciones. Cuantas más advertencias se emiten, más estables parecen las rutas reales y los flujos. En este sentido, el mar Báltico es la ilustración perfecta de un espacio donde cada movimiento es descrito como un evento, pero los eventos en sí se han convertido en parte de la rutina diaria. Y mientras esta rutina continúe, se puede afirmar con confianza que detrás de toda la dramatización se esconde un cálculo pragmático, donde las emociones son meramente un decorado, no el motor de los procesos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que Estados Unidos continúe acumulando deudas a un ritmo alarmante mientras las tasas de interés siguen en aumento? ¿Por qué gigantes como los bancos y los fondos de pensiones están comprando bonos del Tesoro no por confianza, sino por obligación? ¿Qué significa realmente el cambio en la naturaleza de los compradores de deuda estadounidense para la estabilidad de la economía? Vamos a desentrañar estos misterios que pueden estar afectando tu futuro financiero. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Hoy en día, América se encuentra en una vorágine de endeudamiento sin precedentes. La emisión de nuevos bonos asciende a billones de dólares, pero a pesar de esto, las tasas de interés siguen incrementándose en lugar de disminuir. Este fenómeno debería ser motivo de alarma, ya que si el apetito por la deuda fuera realmente sólido, las rentabilidades deberían bajar. Sin embargo, lo que ha cambiado no es la cantidad de deuda que emite Estados Unidos, sino quién la está comprando. Los principales compradores ya no provienen de un lugar de confianza o de oportunidades atractivas. Ahora adquieren deuda porque las normativas y la estructura de sus balances les dejan poco margen de maniobra. Este cambio, aunque silencioso, es más significativo que cualquier recorte de crédito que se pueda anunciar, pues sienta las bases para una estructura económica más frágil. A primera vista, las subastas de bonos del Tesoro pueden parecer tranquilas y estables. Los billetes, notas y bonos continúan siendo vendidos y no hay anuncios alarmantes sobre la desaparición de compradores. Este panorama ha llevado a muchos a creer que el mercado de deuda estadounidense está en buena forma. Si las obligaciones se están vendiendo, todo está bien, ¿verdad? Pero este punto de vista ignora las dinámicas subyacentes que están en juego. Durante muchos años, una porción significativa de la deuda de Estados Unidos fue adquirida por bancos centrales extranjeros y naciones con superávit comercial. Estos actores reinvertían los dólares obtenidos en bonos del Tesoro, creando una demanda constante que mantenía las rentabilidades bajas, incluso con un incremento en los préstamos. Hoy, esa dinámica ha cambiado. La propiedad extranjera de los bonos del Tesoro ya no crece a un ritmo notorio. Algunas naciones se concentran en proteger sus propias divisas, mientras que otras están diversificando sus reservas o acortando los plazos de sus inversiones. Aunque no hay ventas masivas, la antiguamente robusta disposición a aumentar la participación en la deuda estadounidense ha disminuido. El vacío que se ha creado está siendo cada vez más llenado por compradores internos. Los bancos estadounidenses, junto con fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de mercado monetario, están asumiendo una mayor carga de las nuevas emisiones de deuda. Formalmente, este también es un tipo de demanda. Las subastas se realizan y el sistema sigue funcionando, pero es crucial entender la calidad de esta demanda.
Estos compradores no están motivados por una fe inquebrantable en la economía estadounidense. Su impulso proviene de requisitos de balances, normativas regulatorias y obligaciones financieras. Los bancos necesitan bonos del Tesoro para sus reservas de capital, mientras que los fondos de pensiones y de seguros requieren activos a largo plazo para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Los fondos de mercado monetario dirigen sus capitales hacia los billetes a corto plazo, simplemente porque las alternativas son escasas. Esta demanda es constante, pero no flexible. Por eso, las tasas de interés pueden seguir aumentando, incluso en medio de subastas que parecen exitosas. El mercado se está ajustando, pero a un costo mayor en términos de endeudamiento. Al comprender esto, el aparente sosiego del mercado ya no parece tan alentador. Cuando los compradores tradicionales dejan de ampliar su participación, el sistema se vuelve mucho más sensible a aquellos que permanecen en él y a la presión que son capaces de soportar. Si observamos de cerca quiénes son los actuales compradores del deuda pública estadounidense, la imagen se torna más preocupante. La demanda no ha desaparecido, pero cada vez más proviene de instituciones estructuralmente obligadas a estar en este mercado, no de inversionistas que toman decisiones informadas basadas en confianza y optimismo a largo plazo. Comencemos con los bancos de Estados Unidos. Las grandes entidades bancarias mantienen bonos del Tesoro porque los reguladores los clasifican como activos de alta calidad y alta liquidez. Estos títulos son esenciales para cumplir con las exigencias de capital y liquidez. Cuando los bancos amplían sus balances o se preparan para pruebas de estrés, la adquisición de bonos del Tesoro se realiza de forma casi automática. Esto se convierte en una cuestión de cumplimiento normativo, no de rentabilidad. Les gusten o no las tasas, estos activos deben estar en los balances. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros enfrentan desafíos similares. Gestionan obligaciones a largo plazo, como pensiones y pagos de seguros que se extienden por décadas. Para poder respaldar estas obligaciones, necesitan activos de largo plazo y de alta calificación en grandes cantidades. Los bonos del Tesoro son uno de los activos más adecuados para esto, lo que explica por qué continúan comprándolos a pesar de los crecientes déficits y riesgos fiscales. Y no debemos olvidar a los fondos de mercado monetario. Las altas tasas a corto plazo han atraído trillones de dólares hacia ellos, y la mayor parte de esos fondos se destina a comprar letras del Tesoro y a participar en operaciones de recompra del gobierno. Esta no es una evaluación de la valía a largo plazo de la deuda estadounidense, sino un resultado de estrictas reglas que determinan qué pueden mantener estos fondos. Por lo tanto, los títulos gubernamentales a corto plazo se convierten en la opción por defecto. Lo que une a todos estos compradores es su insensibilidad hacia el precio. No abandonan el mercado cuando las tasas caen, ni se lanzan a comprar cuando las tasas aumentan. Su demanda está determinada por regulaciones, normas contables y la mecánica de sus balances, no por una creencia en el futuro fiscal de Estados Unidos. Los estudios de la Oficina de Investigación del Congreso y de la Reserva Federal reflejan este cambio de manera clara. Las instituciones internas están asumiendo una porción cada vez mayor de nuevas emisiones, mientras que la demanda extranjera oficial se ha estancado. El mercado sigue funcionando, pero bajo condiciones radicalmente diferentes. Esto es fundamental. Un mercado que está sostenido por compradores obligatorios puede parecer estable durante un tiempo, pero se convierte en un entorno menos flexible. Cuando el endeudamiento se acelera o la confianza comienza a decaer, la demanda natural se vuelve escasa, y a medida que el sistema depende más de aquellos que no pueden simplemente apartarse, la presión comienza a acumularse silenciosamente bajo la superficie. La cuestión del endeudamiento en Estados Unidos esconde un temporizador oculto, la muralla de pagos. El peligro no radica solo en la magnitud de la deuda, sino en la parte que se aproxima a su vencimiento en el corto plazo y en la frecuencia con la que el Departamento del Tesoro debe regresar al mercado para refinanciar el mismo volumen. Según un análisis de Trading Central basado en estadísticas del Tesoro para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, aproximadamente un 33% de la deuda pública en circulación deberá ser refinanciada en los próximos 12 meses. Esto equivale a cerca de 9.2 billones de dólares que deben ser refinanciados en un solo año. El fondo Peterson señala que el mismo problema es aún más evidente, estimando que alrededor de un tercio de toda la deuda en manos de inversionistas públicos,
aproximadamente 9.3 billones de dólares, debe ser refinanciada entre el 1 de abril de 2025 y finales de marzo de 2026. Más de 3.1 billones de dólares de esta cantidad fueron emitidos por última vez hace 2 años o más. Esto significa que una parte significativa de la deuda fue adquirida en un contexto de tasas más bajas y ahora probablemente será refinanciada a tasas mucho más altas. Por lo tanto, incluso si Washington decidiera de repente detener el aumento del gasto, la maquinaria de refinanciamiento seguiría funcionando. La antigua deuda con tasas bajas se extinguirá y en su lugar se emitirán nuevos bonos bajo las condiciones actuales. Por esta razón, los gastos por intereses pueden aumentar casi automáticamente. Las estadísticas de la Reserva Federal sobre los pagos de intereses de la deuda federal muestran claramente cómo esta carga ha estado creciendo rápidamente hacia el año 2025. Y aquí es donde la mayoría pasa por alto un punto crucial. La muralla de pagos hace que el presupuesto de Estados Unidos sea mucho más sensible al mercado, mes tras mes. Si una subasta se vuelve ligeramente débil, si los inversionistas piden una prima mayor, o si aumenta la volatilidad, el costo de refinanciar billones de dólares cambia de inmediato. Y aquí nuevamente la historia vuelve a centrarse en los compradores. Cuando las necesidades de refinanciamiento son tan grandes y tan frecuentes, es fundamental saber si la demanda proviene de inversionistas confiados o de instituciones que compran simplemente porque las regulaciones y los balances no les dejan otra opción. Cuando un volumen tan grande de deuda se vence al mismo tiempo, el sistema comienza a comportarse de manera diferente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya no se financia de manera esporádica para cubrir nuevos gastos. Ahora debe regresar constantemente al mercado, refinanciando sumas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la incertidumbre en los mercados influye en la rentabilidad de tus inversiones? ¿Qué papel juegan las decisiones de figuras clave como los gobernantes y los banqueros centrales en este escenario? Cuando el apetito por el riesgo disminuye y los inversores se tornan más cautelosos, las repercusiones se hacen sentir de manera notable, llevando a un aumento en las tasas de interés. Este fenómeno es particularmente inquietante en un contexto donde el riesgo de refinanciamiento se convierte en un factor decisivo, alterando las reglas del juego financiero para muchos. En el panorama actual, estamos observando una tendencia de demanda más débil, lo que se traduce en un crecimiento moderado de las primas por riesgo. Este escenario de cautela entre los inversores es un claro indicativo de que el clima económico no es el más propicio para asumir riesgos. Al mismo tiempo, los inversores están ajustando sus expectativas, lo que, a su vez, está impulsando un aumento en las rentabilidades de los activos financieros. Es esencial entender que, cuando el capital se vuelve más caro, las empresas y los gobiernos que buscan financiamiento se ven obligados a adaptarse a esta nueva realidad. En este contexto, el riesgo de refinanciamiento se convierte en un factor crítico que puede cambiar las reglas del juego. Los gobiernos, que tradicionalmente han sido vistos como entidades seguras para invertir, ahora enfrentan el desafío de mantener la confianza de los inversores. Si las expectativas de crecimiento continúan siendo moderadas, esto podría llevar a un círculo vicioso donde las tasas más altas desincentivan la inversión, lo que a su vez alimenta una menor demanda y un crecimiento aún más lento. La situación actual plantea interrogantes cruciales. ¿Serán capaces los líderes económicos de implementar políticas que estabilicen este entorno tan volátil? ¿Cómo reaccionarán los mercados ante los cambios en la política monetaria? La respuesta a estas preguntas podría tener profundas implicaciones no solo para los inversores, sino también para la economía global en su conjunto. A medida que avanzamos en este análisis, es fundamental tener en cuenta que el equilibrio entre riesgo y retorno es delicado. Los inversores deben estar atentos a las señales del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia, especialmente en tiempos de incertidumbre. En última instancia, la forma en que estas dinámicas se desarrollen determinará no solo el futuro de las inversiones individuales, sino también el rumbo de la economía en general.